Continuamos, les doy la bienvenida. Continuamos con nuestra serie de vídeos devocionales. Hoy estamos con el día número 23 y como siempre han aparecido ahí en la pantalla la serie de lecturas para este día, el día número 23. Hoy le he llamado a este vídeo devocional Cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Para esto vamos a examinar la vida ahora de Jacob y de Isaac y de Esaú, pero el personaje principal es Jacob. Dice así la palabra de Dios en Génesis 28 del 3 al 4, que este es el versículo central o el pasaje central de este día. Dice que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos descendientes para que de ti salgan muchas naciones, que te dé a ti y también a tus descendientes la bendición que le prometió a Abraham, para que sean dueños de esta tierra donde ahora vivimos como extranjeros, pues Él se la prometió a Abraham. Una de las cosas más importantes de la Escritura, como ya vimos en uno de los videos anteriores, es la soberanía. Y nuestra única respuesta ante la soberanía de Dios es el sometimiento. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es el derecho que tiene Dios de gobernar sobre su creación como a Él le parece la manera mejor. Ahora, Dios decide, por lo tanto, el destino o el plan para cada persona en particular. El propósito de Dios o el plan de Dios en la vida de una persona nunca dependerá de favoritismos o de preferencias porque un líder escoge, un padre o cualquier otra persona, pero el plan de Dios para cada persona depende única y exclusivamente de la voluntad de Dios. En el caso de Esaú y de Jacob, aún desde antes de que nacieran, Dios había determinado un plan específico para la vida de Jacob. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Génesis 25-23 dice así: y él les contestó, dos naciones, esto es antes de que nacieran los niños, ¿ok? Dice, me refiero a Esaú y Jacob, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, note el plan de Dios ya, y el mayor, Esaú, servirá al menor. Génesis 25-23. Pablo añade aún más y expande sobre este mismo tema, y yo quiero leerlo también, que este pasaje se encuentra en Romanos capítulo 9 del 10 al 16. Dice así la palabra de Dios, de esta forma, dice: no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos o gemelos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? O sea, Pablo está a base de preguntas llevándonos a entender lo que él está tratando de explicarnos. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que Moisés le dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y eso debe de quedar bien claro en nosotros. Claramente, Dios había escogido a Jacob aún antes de que nacieran, desde antes de que estaba en el vientre de su madre. Él sería el heredero de la bendición de Abraham y de la promesa de que esa tierra le pertenecería, a pesar de que Jacob no era el mayor, sino que Esaú era el mayor, y de acuerdo a las tradiciones de la cultura de ese momento y ese tiempo, el mayor debería de serlo. Pero Dios tenía otros planes y eso es bien importante. Ahora, el papá de ellos, Isaac, a pesar de que sabía la voluntad de Dios, muchas veces, a veces puede ser así los padres o aún hasta los líderes, ¿verdad? Él dice, a pesar de que sabía la palabra, que ya se había declarado sobre la vida de sus hijos, desde que antes de que nacieran, él ya la había sabido. Él, a pesar de eso, prefería a Esaú, y su intención era bendecir y entregarle la primogenitura, y no solamente eso, pero la herencia de las promesas a Esaú. Probablemente lo hizo porque él prefería a Esaú. De hecho, la palabra de Dios dice así. Dice
que en Génesis 25-28 dice, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Jacob sabía que la bendición le pertenecía por promesa, ¿verdad? Y Isaac, sabiendo de que esta bendición le pertenecía a su hijo, se dejó influenciar por sus sentimientos, quizás de preferencia por su hijo mayor. Pero lo que aprendemos también aquí, quizás pensando un poco en su mamá, aunque ella prefería a Jacob, al último no importa ni siquiera lo que los padres o los líderes o alguien más diga, no, no, es lo que Dios dice. El punto principal es que ni la voluntad de la mamá ni la voluntad del papá determinaron el destino de Jacob, sino que fue Dios. Lo más importante que una persona debe de hacer es pedirle a Dios que le revele el plano, el propósito de Dios para su vida y luego dedicar su vida a tratar de cumplirlo. Nuestra responsabilidad no es de determinar lo que queremos hacer en nuestra vida, sino siempre será el de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. No es de nosotros forjar nuestro destino o construir nuestro destino, sino de seguir el plan que Dios tiene para su vida. En segundo lugar, nosotros no podemos cambiar el plan de Dios. Ahora, si no nos gusta, si yo quiero algo diferente, podemos intentar, pero al final nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo el tiempo, porque Dios tiene un plan específico para nosotros. Dios sabe exactamente qué es lo mejor y yo creo con todo mi corazón que nuestro temperamento, nuestra forma de ser son un complemento para ese plan de Dios para nuestra vida y por eso la gente se siente fuera de lugar cuando esa persona está haciendo algo que no es la voluntad de Dios para su vida. Bien importante entenderlo esto. Al final Isaac entiende y acepta el propósito de Dios para su vida. Pablo entendía también esto porque él un tiempo estuvo yendo en contra de la voluntad de Dios para su vida. Y él al final, cuando ya lo entiende, él de hecho le escribe, bueno, no sé si fue Pablo, pues fue el escritor de Hebreos, ¿verdad? No sabemos quién escribió Hebreos, pero el escritor de Hebreos dice así, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Y no solamente se refiere a la promesa de salvación o cualquier promesa que Dios nos haga, pero cuando nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, hay que mantenernos firmes, hay que mantenernos luchando, hay que mantenernos perseverando. Dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Al final Jacob entiende, yo estoy mal en querer bendecir al que Dios no va a bendecir como heredero. Y al final entiende y llama a su hijo Jacob y lo bendice y le dice estas palabras. Dice así la palabra de Dios en Génesis 28, del 3 al 4. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos descendientes, para que de ti salgan muchas naciones, que te dé a ti y también a tus descendientes la bendición que le prometió a Abraham, para que sean dueños de esta tierra, donde ahora vivimos como extranjeros, pues a él se la prometió Abraham, y ahora Jacob se había resignado, había aceptado la voluntad de Dios y bendice al que primeramente no quería bendecir, pero a quien verdaderamente Dios había escogido. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La sabes? Y si la sabes, ¿estás cumpliéndola o estás peleando o la desearías cambiar? Nunca podremos ser realmente exitosos de acuerdo al plan de Dios si nosotros no estamos en la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Te motivo a que con todo tu corazón busques esa voluntad y la persigas todos los días de tu vida para que la bendición de Dios te acompañe en todo lo que tú hagas. Bendiciones.